Constantemente hablan de las consecuencias de usar el maltrato, pero me he preguntado mucho, ¿en realidad tiene algún impacto positivo en la vida de mis hijos si decido no usar el maltrato con ellos? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente, bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no maltratar a los hijos, tanto a mediano como a largo plazo? ¿Deseas la respuesta a esta pregunta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para responder esa pregunta. ¿Listo? Nos dicen mucho en realidad, el maltrato causa estas consecuencias, ¿no? Y nos lo dicen constantemente, frecuentemente. Ahora bien, no se habla mucho de las consecuencias de no maltratar, de no usar el maltrato con esos hijos. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy para que comiences a transportarte a esa realidad que puede ser posible para ti si decides no usar el maltrato con tus hijos, o si eres educador o profesional que trabaja con infancia, con adolescencia, decides no recomendar usar el maltrato a los padres con sus hijos. Entonces, vamos a hablar de eso a través de 3 claves. Clave número 1, crear y fortalecer el vínculo padre, madre e hijos. O el cuidador primario con esos hijos, digamos si es otro familiar. Y es importante esto porque creemos que el vínculo simplemente ya está ahí por el hecho de que yo soy su papá, ellos son mis hijos. Y claramente no funciona así. Es como si yo pensara que por el hecho de que yo tengo una planta, la planta se da cuenta que está acompañada de ya, solo por eso está viva. No, la planta necesita que la hablen bien, que la traten bien, ¿cierto? Entonces, sé que a veces tenemos inquietudes sobre, ok, ¿a qué podemos llamarle maltrato? ¿Sí? Y hay muchos mitos alrededor de eso, pero hoy quiero decirte algo, y es que maltrato es cualquier conducta repetitiva, ¿sí? Que hacemos con frecuencia contra esos niños, contra esos adolescentes. Llámese que constantemente uso humillaciones, golpes, cualquier tipo de golpe, sea un puño, una cachetada, un jalón de cabello, golpearlo con algún objeto, chancleta, cinturón, ¿sí? Y que digamos es ejecutado de un adulto hacia un menor de edad, con el único objetivo de hacerlo sentir mal, para que se porte bien, entre comillas, que ya de eso hemos hablado en otros espacios. Entonces digamos que es importante ser conscientes de ello, porque no es que si lo hice una vez ya podemos hablar de maltrato. Maltrato es porque es algo repetitivo, porque es algo frecuente, porque de cierta forma cojo esa mala costumbre de usar esos malos tratos como herramienta de crianza, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Entonces, cuando hablamos de crear y fortalecer el vínculo entre adulto y sus hijos, ¿qué es importante? Pregúntate, ¿cómo es el tono de voz que usas con tus hijos? Físicamente, digamos, ¿cómo es ese contacto que tienes con ellos? ¿Cómo es, por ejemplo, la intención que tienes detrás de las cosas que le dices? Si es hacerlo sentir mal o que aprenda, si es rescatarlo o que aprenda. El tono de voz, no es lo mismo andar gritando o andar hablando bajito, pero si estás en un tono medio, siendo firme cuando hay que serlo, pero sin dejar de ser amable y sin dejar de ser respetuoso, pues digamos que ahí poco a poco vas creando y fortaleciendo el vínculo. Cuando cambiamos esos juicios, esas críticas, esas comparaciones por decirles cosas como, veo que estás recogiendo los vidrios del vaso que se rompió. Bien por ti, lo lograste. ¿No? Sin darle algo, sin quitarle algo, ¿sí? Estoy creando y fortaleciendo el vínculo. Cuando en realidad, digamos,
me doy cuenta que debo salir de mi mundo y entrar en el mundo de mis hijos, donde si para ellos es supremamente triste o grave que el banano se rompió porque cree que ya no sirve, a pesar de que yo sé que sigue siendo un banano porque está en dos partes, ellos a veces por su edad pues claramente no lo entienden, entonces no devaluar su percepción simplemente porque, ay, si el banano ahí está en dos partes pero sigue siendo un banano, no. Reconocer en qué momento de desarrollo está, en qué momento está el desarrollo de su cerebro, porque claramente niños, niñas, adolescentes tienen un cerebro por naturaleza inmaduro que termina de desarrollarse a los 25 años, y entrar en su mundo es bajarme a su nivel, ¿sí? De forma amorosa, de forma respetuosa, velando porque antes de pedirle que haga algo, miro que se sienta conectado a mí, porque muchas veces no hay cooperación, porque no hay conexión conmigo, ¿no? Crear y fortalecer el vínculo con esos hijos es darme cuenta que cada familia es distinta. Hay familias que pueden dedicarle, hay mamás o papás que pueden dedicarle 5 horas diarias a sus hijos, hay otros que pueden dedicarle 3, otros que pueden dedicarle 1, otros que pueden dedicar media hora, otros 15 minutos, otros 5. Lo importante no es compararme con otras familias, sino darme cuenta desde mi lugar, desde mi realidad, cuánto tiempo de calidad diariamente puedo dedicarle. Si son 15 minutos, genial. Si es 1 hora, genial. Si son 5 minutos, genial. ¿Mm? Lo importante es darme cuenta que lo que sea va a aportarles, ¿sí? Siempre y cuando haya contacto físico, contacto visual, presencia plena, un momento divertido juntos que compartamos, ¿sí? Entonces, claramente, cuando hablamos de crear y fortalecer el vínculo con los hijos, no es algo que podamos lograr de la noche a la mañana o apenas sea bebé, o lo logró una vez y ya está perfecto, ya creé y fortalecer el vínculo. No, es un trabajo diario, y especialmente que cuente con ese amor incondicional tuyo en los buenos momentos y cuando está pasando momentos malos o momentos difíciles, cuando algo le cuesta, cuando comete un error, cuando está triste, cuando está enojado, cuando se frustra, cuando las cosas le salen como desea, pero cuando las cosas también no le salen como desea. ¿M? Entonces, en realidad es importante tener eso presente, ¿sí? Porque es algo diariamente, esto es como una relación de pareja que creas y fortaleces diariamente la relación de pareja, ¿sí? Es fundamental, ¿listo? Entonces, y esto es como una plantica, si yo todos los días no la riego, no le cambio su abono y todas esas cosas, pues claramente se va a marchitar. Con tus hijos es igual. ¿Cómo cargamos diariamente esa batería emocional? ¿Listo? Y no obligándolo, sino digamos reservar un momento en el que tú tengas disponibilidad, tu hijo también, y pues claramente ahí vamos poco a poco realizando esta actividad, ¿sí? Entonces es importante tener esto presente. ¿Listo? Clave entonces número 2, reconocer la necesidad de aprender sobre prevención de maltrato, ¿sí? Digamos que es fundamental darnos cuenta que sea papá, sea mamá, sea educador, sea profesional que trabaja con infancia, esto va a impactar positivamente tanto en la vida de mis hijos como en la mía, porque a veces creemos que el cambio está afuera, que en un gobierno, o en unas instituciones, o en un colegio, o en la pareja, que es el otro papá o mamá de ese niño. Pero si yo inicio con el cambio, pues claramente la forma de interactuar con esos niños cambia. La forma de verlos, de comprenderlos, de aceptarlos, de armarlos tal cual son, pues cambia y se fortalece, ¿sí? ¿Cómo puedo reconocer que es importante aprender sobre maltrato? Pues claramente es importante que te des cuenta que esta no es una realidad que es bueno que nos preocupemos solamente cuando aparezca un caso de maltrato en casa, ¿sí? Sino que desde antes, pregúntate, ¿sabes qué es maltrato? ¿Sabes qué no es maltrato? En realidad, ¿cuál es la mirada que se tiene hoy sobre la infancia? ¿Qué leyes los protegen? ¿Has oído de la ley contra el castigo físico y humillante que
están aprobando en diferentes países latinoamericanos. ¿M? ¿Sabes de qué trata y por qué es importante? ¿Sabes cuáles herramientas diferentes a malos tratos, llámese castigos, golpes, gritos, amenazas, humillaciones y demás, puedes utilizar para elegir un camino más respetuoso y más amoroso con esos hijos? ¿Mm? ¿Sabes en realidad qué tipos de maltrato existen y cómo impacta cada uno de ellos en la realidad de un niño o un adolescente? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Mm? ¿Qué efectos negativos tiene esas herramientas de crianza que a veces nos recomiendan profesionales desactualizados o educadores desactualizados? Llámese premios, llámese castigos, llámese amenazas, el rincón de pensar, tablero de stickers, semáforo de comportamiento. ¿Sabes por qué en realidad esas herramientas de crianza no son recomendables? Porque en realidad no son respetuosas. En realidad, digamos, por qué es importante aprender sobre maltrato. Porque poco a poco vamos reconociendo que en mi infancia puede que haya sufrido heridas emocionales. ¿Okay? Estas fueron las que sufrí. Y si se dio de forma frecuente, ok, sufrí de este tipo de maltrato. Esto y te ayuda a entender, ok, por eso es que yo en mis relaciones de pareja o con las amistades que tengo en mi ambiente laboral o con mis hijos, ante estas situaciones me pasan ciertas cosas. ¿No? Te permite entenderte y poder poco a poco sanar y dar lo mejor de ti a tus hijos, porque te das cuenta que impacta terriblemente fuerte en la vida de cualquier niño. Y eso nos incluye a nosotros cuando fuimos niños. Entonces digamos que en realidad nos permite ser agentes activos de cambio. Llámese si desde mi realidad de mi propia infancia viví malos tratos o si tal vez comenzar a darme cuenta, ok, lo que estoy haciendo con mis hijos puede que sea este tipo de maltrato por esta y esta razón. Y no verlo desde la culpa o desde el juicio o desde la crítica, sino desde la conciencia, para poder transformarlo, para poder ser consciente, ok, lo que le está pasando a esta familia, que son amigos cercanos, es que están haciendo este tipo de maltrato porque tienen esta creencia limitante, porque vienen de un hogar donde se dieron estas situaciones, ¿sí? Nos ayuda a poder prevenir y no tener que lamentar, que es algo que, digamos, te he dicho mucho en este espacio, siento es importante tener eso presente. Clave número 3, buscar formas de sanar mi propia niñez. Reconoce desde la comprensión, desde la conciencia, cómo fue tu infancia. Pregúntate en tu interior, ¿quién te crió? ¿Mm? ¿Hubo gritos con frecuencia? Pregúntate, con frecuencia. Hubo gritos, humillaciones, amenazas, injusticias, golpes, en fin, o no los hubo. Si los hubo, ahora pregúntate, ¿fue algo que sucedía con frecuencia cada vez que tú tenías un comportamiento malo? ¿Mm? Ahora pregúntate, ¿cómo te sentías si eso sucedió en tu infancia? Reflexiónalo en tu interior. ¿Cómo te sentías? Eso como, digamos, qué tipo de niño o de niña te volvió. Un niño seguro, inseguro, agresivo, introvertido, con alguna herida emocional que fue desarrollando en lo largo de su vida. Miedo al abandono, miedo a la humillación, miedo al rechazo, miedo a la injusticia, en fin. ¿Cómo ha impactado eso en tu vida de pareja, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida social, en el tiempo, en lo que te dedicas a hacer en tu tiempo libre, en la forma en la que te relacionas con tus hijos? En realidad, has tenido la capacidad de reconocer, ok, sufrí estas heridas y hacer un proceso para sanarlo, ya sea con un psicólogo, ya sea un trabajo de transformación profunda con
con algún mentor, ¿m? Que te ayude a sanar y poder dar tu mejor versión a tus hijos, o tal vez no has podido. ¿M? Digamos que, ¿qué te dice ese niño, esa niña que fuiste? ¿Se siente feliz de la infancia que vivió? ¿Le da rabia, le da tristeza? ¿Qué siente? ¿Cómo lo vivió? Importante reflexionar sobre eso. Y muchas veces te lo he dicho y no me cansaré de decírtelo, y es que este proceso de mirar hacia adentro es profundo, es doloroso, a veces incluso. Y te lo digo a nivel personal. Para mí ha sido doloroso darme cuenta de ciertas cosas. Pero es bastante positivo porque cuando eres consciente de cómo fue tu infancia y cuáles fueron esas heridas, puedes transformarlo y tener una mejor versión hoy de ti mismo para darle al mundo, para darle a esos hijos, para aportarle como educador o para aportarle como profesional de infancia, si es tu caso. Entonces es importante tener eso presente. Entonces me gustaría que ahora me compartas aquí abajo experiencias, comentarios, preguntas para conversar. Entonces, cuéntame por ahí, ¿qué opinas de este tema? ¿Cuáles son las consecuencias de no maltratar a los hijos? ¿Qué piensas? Hay una invitación muy especial que quiero hacerte, y es que demos juntos el paso del maltrato a la crianza positiva, que cambiemos esa mirada, ¿sí? Porque lo que decíamos hace un rato, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es esa, del maltrato a la crianza positiva, una clase gratis en las que de la mano conmigo aprenderemos juntos de todo este tema, cómo dejar atrás gritos, castigos y otras formas de maltrato y pasar a una crianza positiva. Seas papá, mamá, seas educador que asesora familias, seas profesional que asesora familias, este espacio es para ti. Entonces regístrate, aquí abajo te comparto el enlace. Bueno, entonces seguimos aprendiendo juntos. Muchas gracias por este encuentro. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Chao.